Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea que vamos a ver en el capítulo 5 de San Pablo, de los Romanos, en el que explica por qué necesitamos ser salvados o por qué necesitamos la redención. La palabra que utilizan más los teólogos es la redención, que hemos sido redimidos. ¿Qué significa ser redimidos? Significa que alguien tenía que pagar un precio para que pudiéramos estar libres. Cuando yo estaba en España, mi hermana iba a venirme a recoger, pero trabaja con una moto pequeña y dice, justo ese día se me llevó la moto, la grúa, porque la había aparcado en mal sitio. O sea que al volver del aeropuerto tuvimos que ir a redimir la moto, pagar la multa, porque si no, no podíamos sacar la moto. Pues eso es lo que significa la palabra redención. Redimir algo que estaba de alguna manera prisionero y que solamente se puede rescatar. Es uno de los aspectos de lo que Jesús nos gana en la cruz, pero lo desarrolla muy en detalle San Pablo. Y desarrollando eso, que Jesús vino a salvarnos, San Pablo desarrolla la idea de el pecado original, que todos los hombres, todas las mujeres, todo el ser humano, teníamos algo que nos separaba de Dios. Y utiliza, especialmente es importante, utiliza la imagen de Adán, comparando a Adán con Jesús. De la misma manera que en Adán todos murieron, en Jesucristo todos hemos vuelto a la vida. Y eso lo desarrolla con varias imágenes seguidas. La parte negativa de que en Adán todos hemos pecado y ahora con Cristo tenemos una nueva vida, se puede también ver en una manera positiva. Adán es el padre de la vida humana. A través de Adán nacieron todos los hombres. Jesucristo es el padre de la vida divina. A través de Jesucristo, ahora tenemos una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. O sea que la imagen de comparar a Adán con Jesucristo tiene una parte que nos ayuda a entender más el pecado original, lo que nos separa de Dios. Pero también comparar a Adán con Jesucristo nos ayuda a entender cómo de Adán nos viene una cosa muy importante, pero de Jesucristo nos viene una cosa todavía más importante, la nueva vida. Con esta perspectiva vamos a empezar entonces leyendo el número 6 del capítulo de San Pablo en la carta a los Romanos. Si alguien no tiene Biblia, lo pueden buscar en el teléfono. Romanos, pongan en Google Romanos 6. Si quieren ver la versión que yo tengo de la Biblia, se llama Biblia de América. O sea que si ponen Romanos 6, Biblia de América, a ver si les sale. La verdad es que no estoy seguro. Pero entonces dice San Pablo en el número 6. Bueno, empieza. De hecho, estos números que tenemos no los incluyó San Pablo. Fueron siglos más tarde. Para poder citar diferentes pasajes, hubo algunos autores que añadieron estos números de los capítulos, pero no vienen de San Pablo y a veces las divisiones no son muy buenas. Pero empieza el número 5 diciendo, así pues, quienes mediante la fe estamos siendo justificados, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las palabras que San Pablo utiliza mucho, ser justificados, recibir la justificación.
¿Qué es lo contrario de ser justificado? O sea, ser justificado da la impresión de que ya estamos a buenas delante de Dios. Hemos recuperado el vernos como justos. En el Antiguo Testamento, el justo no es el que paga, el que no se salta la puerta del metro, o el justo es el que vive como Dios manda, el que cumple los mandamientos, el que vive una vida honrada. Ese es el justo. Y San Pablo dice, nosotros necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque no vivimos como debemos. Porque tenemos esa herida del pecado original que nos lleva a murmurar, a hablar mal, a no perdonar. Todo esto necesitamos ser justificados. Continúa San Pablo, dice, estamos siendo justificados y entonces viviremos en paz con Dios. Bien. Estas palabras son siempre imperfectas, porque dice uno, si ahora vivimos en paz con Dios, antes no vivíamos en paz con Dios. Bueno, Dios vive en paz con todo el mundo, porque Dios tiene gran amor, pero no teníamos ese sabernos que de verdad estamos en la familia de Dios. O sea que hay que tener cuidado cuando uno aplica las palabras. San Pablo utilizaba palabras que eran comunes en el lenguaje para explicar nuestra relación con Dios. Y esas palabras son siempre... Voy a explicar algo que es muy técnico, pero los padres de la Iglesia explicaban que las imágenes que utiliza el Antiguo Testamento y Jesucristo y las palabras tienen un valor analógico. Analógico significa que en parte coincide y en parte no coincide. Cuando uno dice, esto es una mesa, esa palabra, esto es mesa, tiene significado unívoco. Hay completa conexión entre lo que yo digo y lo que esto es. Si yo digo, esto es una silla, hay un significado totalmente equívoco. Lo que yo digo no tiene nada que ver con la realidad. Pero entre el hablar unívocamente o equívocamente, en medio está hablar analógicamente. Cuando yo digo, esta persona es el sol de la casa, no es cierto que esa persona sea un sol, porque para ser un sol uno tiene que ser una estrella y estar quemándose a millones de grados de temperatura. Pero es cierto que una persona puede ser el que da alegría a toda la casa. O sea que esa persona tiene algunas de las características del sol, pero no es completamente el sol. Lo mismo hay una palabra, una imagen que se utilizaba mucho en los tiempos medievales, ¿no? Tiene un corazón de león. Y entonces uno mira y dice, no, tiene un corazón humano, ¿no? Pero lo que está diciendo uno es que tiene las características de valor y de las que tiene un león. Pues todo lo que se dice de Jesús, todo lo que se dice de Dios y de nuestra relación con Dios, tiene siempre significado analógico. Es en parte verdad, pero en parte no puede comprender exactamente, o sea que estamos utilizando imágenes para poder entender un poco de Dios, pero que no son exactamente unívocas. Por eso estamos en paz con Dios. Dios nunca había estado, o sea, aunque Dios se sienta un poco triste, o iba a decir, en inglés me sale, ¿no? Disappointed. ¿Cómo se dice disappointed en castellano? Decepcionado, pero también, o sea, Dios nunca pierde la paz, aunque pequemos, aunque su Hijo Jesucristo no le hace caso a nadie. Dios sabe todo, pero es cierto que hay un poco de ese perder la paz. Cuando decimos Dios pierde la paz, ¿no? Algo de eso es verdad,
pero no es completamente que Dios pierda la paz, ¿no? O sea, cuando decimos, ya no estamos en paz con Dios, pero ahora estamos en paz con Dios, lo que significa es que ahora ya nos mira Dios de una manera nueva. Ahora podemos tener una confianza que no teníamos antes. O sea que eso es lo que significan estas palabras, ¿no? Bueno, seguimos. Y no solo esto, porque la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en que vivimos y en las que nos sentimos orgullosos esperando participar en la gloria de Dios. Claramente San Pablo está diciendo, ahora que ha muerto Jesús y estamos siendo justificados, ahora tenemos una nueva confianza, un sentido de que incluso podemos ser parte de la manera con la que Dios está salvando al mundo. Podemos participar en la gloria de Dios. Pero bueno, el número 6 dice, estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en tiempo señalado. Es difícil dar la vida, incluso por un hombre de bien. A veces se traduce por un hombre bueno. Puede incluso que por una persona buena alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Que estábamos incapacitados para salvarnos. ¿Quién tiene alguna respuesta? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es eso de incapacitados para salvarnos? Sí. A mí se me viene a la idea de que para ser nosotros consecuentes de pensamiento, de palabras y de obras, estamos enfermos, estamos en trauma ante Dios. No tenemos acceso directo. O sea, a veces puede haber una versión negativa que dice, tenemos un pecado original que nos impide entrar en el cielo. Y algunas cosas de esas imágenes son buenas. Pero más que, o se puede decir, tenemos una herida original dentro de nosotros, ¿no? Por la cual no podemos amar a Dios y a los demás como Dios quiere que le amemos, porque no tenemos la gracia. O sea que cuando dice estamos incapacitados, eso es lo que el Espíritu Santo manifiesta. Un poco la pregunta siempre es, ¿por qué necesitamos salvación? Eso le hacían una pregunta al Papa Juan Pablo II, ¿no? ¿Por qué? O sea, Jesucristo habla de salvación, Jesucristo es nuestro Salvador, pero para ver qué Salvador es bueno saber por qué necesitamos salvación. Y la respuesta más sencilla es por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Pero el Papa Juan Pablo II dice, necesitamos salvación porque este mundo en el que vivimos, con todo su progreso técnico, con todo el conocimiento que vamos adquiriendo, este mundo no nos puede llevar a la vida eterna. O sea que todos tenemos un deseo de vida eterna, tenemos un deseo de amor y no nos conformamos con un amor que sea pasajero. Incluso cuando uno encuentra un amor bien bonito, siempre hay el sentido, pero es esto ya unos días y nada más. Tenemos ese deseo de algo que es eterno. Y con las cosas de este mundo, con lo que uno encontramos aquí, no podemos encontrar un amor eterno. No podemos encontrar un amor que nos llene completamente de felicidad. Necesitamos que Dios mismo baje, entre en nuestro mundo y nos introduzca en el amor de Dios. O sea que se puede mirar, necesitamos salvación porque tenemos algo que nos separa de Dios, el pecado original, pero también necesitamos salvación porque en este mundo no podemos encontrar lo que deseamos de verdad. Lo que en el fondo desea todo ser humano no es solamente pasarlo bien, no tener mucho sufrimiento. Lo que estamos deseando todos es algo eterno, un amor infinito. Y por eso necesitamos salvación. O sea que estas palabras de San Pablo, nosotros estábamos incapacitados de salvarnos, se pueden ver de esas dos maneras, ¿no?
Bueno, utiliza luego en el número 10, San Pablo dice, porque siendo enemigos de Dios, nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. Y mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de la vida eterna. Enemigos de Dios. Esa es una palabra fuerte. Si Dios tuviera un enemigo, ¿qué haría Dios? Vete. O sea, Dios es infinito. O sea, Dios puede devolvernos a la nada, sin ningún esfuerzo. Decía un escritor australiano, no, Dios crea de la nada. Dios no es que utilice madera para hacer una mesa y toma vasco. No, Dios piensa que algo existe y dice, pues sí, que exista. Con lo cual, si Dios deja de pensar en nosotros, volvemos a la nada. O sea que si hay alguien que de verdad fuera enemigo de Dios, Dios no le costaría nada devolverlo a la nada. Pero Dios no crea para entretenerse, Dios crea para reflejar su amor. O sea que siempre les da a los que se separan de Dios, Dios siempre les da chanza y más que chanza. Porque Dios tiene un amor infinito. O sea que somos enemigos de Dios, pero sin que Dios sea nuestro enemigo. Decía San José María, el fundador del Opus Dei, yo no tengo enemigos. Yo tengo amigos al que les caigo bien y amigos a los que les caigo mal. Pero yo no considero a nadie mi enemigo. Bueno, hay que ser muy santo para decir eso, porque hay gente que nos ve como un obstáculo para lo que ellos quieren y nos consideran enemigos, intentan quitarnos de en medio, aunque sea simplemente andando por las calles de Nueva York. Hay gente que dice, quítate porque tengo prisa, y nos ven como obstáculo para su felicidad. Dios no ve a nadie como enemigo, pero a veces nosotros nos encontramos en la situación de como si fuéramos enemigos, ¿no? Porque estamos pensando en lo nuestro y por eso, para sacar lo que yo quiero quitar lo que me estorba. Y muchas veces lo que me estorba es el plan de Dios. Pero dice, por eso la imagen de Adán y Eva, y cuando pecaron, y cuando fueron expulsados del paraíso, es una imagen tan clara, tan importante, que es una de las mejores imágenes para entender, claro, si uno ha dicho a Dios, tu plan de salvación no me gusta, de ahora en adelante yo voy a decidir cómo se hacen las cosas, no es tanto que Dios ahora nos declara sus enemigos, sino que nosotros, sin darnos cuenta, nos declaramos enemigos de Dios. Ahora, cuando Jesús viene, lo que Jesús nos dice es, yo pagaré, yo venceré lo que les separa de Dios. O sea, esas cosas, esa falta de vida eterna, pero ese rechazo del plan de Dios que se ha metido en el mundo a través de Adán y Eva, pero que todos los seres humanos, en una manera u otra, cuando nos dejamos llevar por yo quiero, nos va separando de Dios, dice, yo he vencido eso. Eso que le separa de Dios, yo puedo restituirlos, ¿no? O sea que lo desarrolla San Pablo más en detalle en el número 12. En el número 12 dice, así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. ¿Cómo es eso por un hombre entró el pecado en el mundo? Adán y Eva eran, en aquel momento, todo el género humano. O sea que no es tanto, este pecó y a mí ahora me echan la culpa. ¿Por qué tengo yo que pagar los platos de alguien que los ha roto? Sino San Pablo decía, en aquel primer momento, Adán y Eva eran todo el género humano.
podríamos también decir, representan toda la humanidad. Y de alguna manera u otra, a través de un mandato específico o a través de ese egoísmo de pensar en toda la humanidad, en un cierto momento rechazó el plan de Dios. Y por eso entró el pecado en el mundo. ¿Qué significa que por el pecado de uno entró el pecado y entró la muerte? Hay una explicación que yo doy muchas veces cuando doy retiros para que ayudar a la gente a pensar, ¿no? De dónde Dios nos ha creado no para vivir en este mundo temporal. Dios nos ha creado para comunión con Él, para recibir su amor y devolverlo. Dios es eterno, así que Dios nos ha creado para una vida eterna. Dios no quiere simplemente amarnos un poco como uno cuando tiene un perrito y le entretenemos a Dios por unos años y luego ya vienen más perritos. No. Cada uno de los hombres creados a la imagen de Dios, Dios nos ha creado para encontrar su amor y devolverlo. Dios es eterno, o sea que nos creó para la vida eterna. Con ese rechazo del plan de Dios, de Adán y Eva, ¿cuál fue el rechazo del plan de Dios? No sabemos exactamente. No comer del árbol del bien y del mal puede tener varias imágenes. Una de ellas es decir, de ahora en adelante yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nadie me va a decir a mí. O sea, Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha hecho ser imagen de Dios. Y entonces hay veces que decimos, para mí, aunque Dios diga robar es malo, en este momento no es tan malo, porque necesito el dinero, o porque me gusta mucho eso. O sea que puede ser que el pecado original es ese momento en el que todos los seres humanos nos damos cuenta que hay cosas que son buenas porque nos hacen imagen de Dios, y hay cosas que no son buenas porque nos separan de Dios, y todos en algún momento decimos, no, yo quiero lo que quiero, aunque no sea reflejo del amor de Dios. No hay ningún ser humano que no haya cometido algún de ese pecado, excepto la Virgen María. La Virgen María nunca dijo que no a Dios. Pero la experiencia es que todos los seres humanos tenemos una herida en nuestra alma, que aunque sabemos que algunas cosas son buenas, no las hacemos, y sabemos que algunas cosas son malas y no las hacemos, y las hacemos. O sea que parece que a un momento en la humanidad algo se rompió. No somos, como deberíamos ser, imágenes de Dios en el que todos nos compartimos los juguetes con los niños desde pequeños. Tenemos esa voluntad que yo quiero, lo mío, que dada la herida del pecado original, tarde o temprano decimos no. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Entró el pecado en el mundo y con el pecado entró la muerte. Todos los seres humanos ya no tienen acceso a la vida eterna porque han dicho de alguna manera u otra no a Dios. Y no es tanto que Dios nos castiga, aunque esa es la imagen que utiliza el Génesis, el ángel con la espada de fuego echándolos del paraíso. En el fondo somos los seres humanos los que nos apartamos de Dios y Dios dice, pues yo no les voy a forzar. Dios podría habernos forzado a que todos, en cuanto hacíamos algo mal, es como una jugada de ajedrez. En cuanto uno hace una jugada que te van a comer el peón, decía, no, dale la vuelta. Pero Jesús, si Dios hiciera eso, si cada vez que pensamos hacer algo malo, robar, mentir, si inmediatamente nos diera y nos hiciera portarnos bien, Dios tendría como una casa de muñecas. En una casa de muñecas todo está perfecto, todo el mundo pone todo ahí perfecto. Dios no necesita una casa de muñecas, ya la tiene en el amor infinito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere seres que sean capaces de amar libremente. Por eso nos permite
que a veces utilizamos la libertad para decir no, porque sabe que tarde o temprano volveremos, porque sabe que todos tenemos un deseo de felicidad y tarde o temprano nos daremos cuenta, esto, aunque me hace feliz por unos momentos, me deja algo roto. O sea, el pecado entró en el mundo, nos separamos de Dios, pero Dios espera y nos manda profeta después de profeta hasta que al final de los tiempos nos manda a su Hijo para poder arreglar esa rotura que tenemos dentro. Todo esto lo desarrolla San Pablo en esta parte del capítulo 5. Es cierto que ya había antes de la ley, había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber la ley y, sin embargo, la muerte. Cuando habla San Pablo de la ley, ¿de qué está hablando? De la Torah. La Torah es la ley de Moisés. Dice, Moisés les dio todos esos preceptos y entonces ya saben si están desobedeciendo a Dios o no. Pero San Pablo dice, pero incluso antes de la ley de Moisés, todos tenemos una ley escrita en nuestro corazón. Eso lo había dicho ya en el capítulo 2 de la carta a los romanos. Incluso los paganos tenemos una ley que nos dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y aquí lo explica de nuevo. Incluso los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, cuando no hay ley, es decir, ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley, sin embargo, la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés. O sea que incluso antes de que hubiera la ley, ya los hombres estaban rechazando el plan de Dios cuando se peleaban, cuando mentían, cuando robaban, cuando cometían adulterio. Eso es lo que está diciendo. Dice, el nombre 15, pero no hay comparación entre el delito y el don de Jesús, porque si por el delito de uno solo, todos murieron a la vida eterna, a la relación con Dios. Por el delito... porque si el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado entre vosotros. Esto lo va a repetir 5 veces San Pablo. Va a decir, por el delito de uno todos murieron, repite ahora en el número 16, a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en la justificación. Y luego dice en el número 18, por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también por la fidelidad de uno es para todos fuente de justificación. Y en el número 19 dice, así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán considerados justos. Sé que esa idea la repite 4 veces. ¿Alguna pregunta acerca de esta idea, de esa comparación de Adán y su pecado, que es el pecado de toda la humanidad, y la justificación de Jesús? Les he puesto a dormir. Estoy viendo que algunos ya están perdiendo la habilidad porque estoy hablando muy seguido y hay que utilizar preguntas, imágenes. ¿Tienen alguien alguna duda? La pregunta más común es ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pagar por el pecado de aquel idiota, Adán? No es tanto que por culpa de Adán todos estamos aquí. Es más que toda la humanidad. No sé, ese don de la libertad que tenemos, tarde o temprano, en vez de utilizarlo, la libertad para reflejar el amor de Dios, hemos utilizado la libertad para buscar cosas para mí, a expensas de otros. O sea que Adán existió,
era toda la humanidad, pero representa a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos sucede al género humano cuando se nos ha dado un don muy grande, la libertad, para amar y al mismo tiempo. Decía San Pablo una cosa muy fuerte en el capítulo 7. Decía, Dios, cuando Dios da la ley a Moisés, en el que nos dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que no hacer, en el fondo es una ley de muerte, porque Dios nos dice qué es lo que hay que hacer, pero no nos da la gracia para hacerlo. Con lo cual es como decirle a alguien que vuele sin darle las alas. O sea que dice, en la ley de Moisés es una ley de muerte, porque nos dice qué hay que hacer, pero no nos da la gracia para hacerlo. La ley de Jesucristo, la que San Pablo en el capítulo 7 llama la nueva ley, es una ley de vida, porque no solamente nos dice lo que hay que hacer, seguir el ejemplo de Jesús, sino nos da la gracia. Nos da la gracia para vivir como Jesús, pero no es algo que sucede de repente. Ya me gustaría a mí que cada vez que voy a comunión salgo perfecto. No pierdo el tiempo, no me enfado con nadie, no hago juicios. No es tan fácil. Pero es bueno saber que cuando vamos a la comunión, primero cuando vamos al bautismo y cuando hacemos actos de fe, pero cuando recibimos la gracia en los sacramentos, eso no solamente nos dice qué es lo que hay que hacer, sino que nos da la fuerza. Pero nos da la fuerza para ir creciendo poquito a poco. No es algo que sucede ya para siempre. Esa es la diferencia con los evangélicos, ¿no? Martín Lutero tenía mucho amor de Dios, pero estaba un poco obsesionado. A veces él quería ser perfecto y nunca lo conseguía. A veces iba a confesiones que duraban muchísimo, horas, porque quería quitar todo su pecado. Y entonces cuando leyó San Pablo, especialmente la carta a los romanos, dice, no hace falta obras, lo que hace falta es tener fe. Dios Jesucristo ha muerto por mí, me ha ganado la salvación, no tengo que hacer nada. Se quitó un peso de encima. Pero luego la lió porque empezó a decir que ya no necesitamos sacerdotes, pero esa idea de que creer en Jesucristo me da la salvación. En San Pablo vemos que no es tan así, nos da el principio de la salvación, nos da la gracia para empezar a ir por el camino que nos vuelve a Dior. Nos asegura que ese camino, porque Jesucristo lo ha vuelto, llega al cielo. Pero tenemos que responder a las gracias que nos ha dado. O sea que en la carta de San Pablo a los Romanos desarrolla muy bien esa idea del pecado original y de la salvación que necesitamos, aunque se centra mucho San Pablo en lo negativo. Necesitamos justificación porque éramos enemigos de Dios, porque no teníamos acceso a la salvación. Bueno, eso ya está mejor. Porque es el delito por el que todos murieron a la vida eterna. Por el delito entró y la muerte inauguró su reinado universal. Pero esa visión negativa hay que compararla con lo que decía el Papa Juan Pablo II, interpretando muchas otras palabras del Evangelio, ¿no? Necesitamos salvación, no solamente porque estamos alejados de Dios, sino porque con nuestras propias fuerzas no podemos ser hijos de Dios. A mí me gusta mucho la imagen había un profesor en la Universidad de Boston College que daba una clase introductoria para los alumnos de primer año de teología. Repasar qué son las cosas que creemos como cristianos. Y siempre empezaba el año con una pregunta. Los estudiantes de primer año escriban un pequeño ensayo de un párrafo. La pregunta es, ¿cómo va uno al cielo? Y decía, 99.5
de los estudiantes escribían la respuesta equivocada. ¿Qué es lo que escribían? Lo que pensamos todos. Vamos al cielo haciendo buenas obras, cuidando a los necesitados, cumpliendo los mandamientos. Todas las buenas obras, todos los mandamientos no nos pueden llevar al cielo. ¿Cómo va uno al cielo? A través de Jesucristo, que nos ha conseguido la vida de los hijos de Dios. Para entender eso, me gusta utilizar mucho la imagen de un restaurante. Imagínense que hay un restaurante en el que tienen un cocinero o una cocinera increíble, que sabe hacer unos platos que son tan buenos que viene mucha gente, está cada día lleno, desayuno, comida y cena. ¿Qué es lo que hace el dueño del restaurante? Pues le sube el sueldo al cocinero para que se quede, le da un regalo por Navidad, a veces lo invitan a que venga a la casa. Pero ¿qué pasaría si el cocinero, cuando va a la casa, dice, ¿sabe qué? Me gusta esta recámara, me voy a quedar aquí. Y se mete en la recámara y dice, esta es mi casa. ¿Qué es lo que le diría al dueño? Un momento, tú eres muy buen cocinero, me estás ganando mucho dinero, pero no eres miembro de la familia. No tienes derecho a decir, porque les he ganado tanto dinero, me elijo esta cama. Pues lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Podemos hacer todas las obras buenas del mundo y a Dios eso le pone muy contento. Si ayudamos al prójimo, si dedicamos tiempo a la oración, si hacemos... Pero todo eso no nos da derecho a decirle a Dios, ¿sabes qué? Esa recámara que hay ahí en el cielo con vista al mar y todo eso, me la quedo. Es solamente a través de Jesucristo que podemos recibir la vida de hijos de Dios. Y entonces, cuando sabemos que Dios nos ha amado tanto, que nos dice, mi casa es su casa, entonces eso nos motivará a seguir haciendo obras buenas. O el que no conoce a Jesucristo, un pagano que vive en China o que vive en Nueva York y no conoce nada de Jesús, ¿no? Y está siendo la mejor persona que puede, y de vez en cuando le da dinero a un homeless y intenta vivir en su trabajo. Esa persona está tomando pasos en el buen camino, pero eso, sin Jesucristo, no le lleva al cielo. Pero una persona que ha vivido lo mejor que puede, a pesar de sus errores, cuando llegue al cielo, se dará cuenta de que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo abrió las puertas del cielo, de lo que nos separaba de Dios. Y esa persona en ese momento dirá, yo creo en Jesucristo, porque ahora lo veo. Veo que no teníamos entrada a la vida eterna y que es en Jesucristo. O sea que las buenas obras son importantes. Sin buenas obras es como decir, yo creo en Jesucristo, pero no voy a seguir su camino. Voy a seguir mi camino, aunque creo que Jesucristo me ha salvado, ¿no? Eso no... Pero si alguna vez les hacen una pregunta, ¿cómo va uno al cielo? Espero que no digan, pues siendo buenos, haciendo buenas obras. Es decir, las buenas obras nos pueden ayudar a reconocer que Jesucristo nos ha dado ese don, esa nueva vida de los hijos de Dios y con ello ha borrado el pecado. Ha borrado el pecado original, la herida original y todo lo que nos separa de Dios. O sea que San Pablo, en la carta de los Romanos, desarrolla ese tema y de ahí salió la noción de pecado original que la desarrolló San Agustín, basándose en este texto. Y la Iglesia, o sea, estas palabras las inspiró el Espíritu Santo a San Pablo y así pudimos entender qué es lo que dice Jesús cuando dice yo soy su Salvador. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Todas las otras palabras que nos hablan de Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. San Pablo le dio el Espíritu Santo ese don especial de comparar a Jesús con Moisés y ayudarnos a entender de una manera gráfica que había algo que nos separa del cielo y que con Jesucristo ahora tenemos acceso a la vida de los hijos de Dios. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Ahora sí, porque la estaba tratando de conseguir y es una pregunta que he hecho, pero
¿Qué pasa con la persona que vive en medio de un lugar remoto, una montaña, una jungla por ahí que nunca le ha llegado esto? ¿O que le ha llegado un misionero? Si esa persona vive de acuerdo con la ley natural, es la ley de hacer el bien y evitar el mal cuando uno lo conoce, o vive intentando seguir la religión que han encontrado. La mayoría de las religiones que hay por el mundo son religiones humanas. Es reflejo de los hombres intentando conocer ese Dios. La Iglesia Católica no es el proceso de los humanos buscando a Dios, es el proceso de Dios que baja a buscarnos, ¿no? Pero cualquier persona que esté por ahí lejos, si está buscando la verdad, si está intentando vivir lo mejor que puede, Dios tendrá eso en cuenta, aunque con eso no merece entrar a la vida eterna, pero Dios tendrá eso en cuenta y se lo hará. Cuando llegue al cielo encontrará a Jesucristo y ahí se dará cuenta. Los primeros cristianos desarrollaron el concepto de bautismo de deseo. Decía, hay bautismo de agua, en el que uno tiene fe y cree en Jesucristo. Hay bautismo de sangre, los mártires, el que todavía no había sido bautizado. Y hay bautismo de deseo. Los que estaban estudiando el catecismo, catecúmenos, y murieron no de martirio, sino que les dio un ataque al corazón, o sea, eran muy viejitos, y la gente dice, ¿ya qué pasó? No se pudo bautizar antes de morir. Dijeron, esa persona con todas sus obras demostró que tenía deseo, y ese deseo que no puede ser cumplido, ese deseo le puede hacer recibir la gracia de Dios. O sea que muchas de las personas que viven lejos, que no conocen a Jesucristo, si viven lo mejor que pueden, eso se puede ver como bautismo de deseo. Si hubieran conocido a Jesús, hubieran dicho, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y de hecho lo conocerán en el cielo. O sea que se llama muchas veces deseo implícito de bautismo. Eso se explicaba desde... Lo que hay que recordarse también es que si uno con la gracia de Dios, con los sacramentos, no es fácil vivir como Dios nos manda, porque todavía perdemos la paciencia, ¿cuánto más difícil es vivir como Dios manda si uno no tiene el ejemplo de Jesús, si uno no tiene el Evangelio, si uno no tiene la gracia? Pero Dios siempre puede encontrar la manera, y Dios ve que esas obras son como un bautismo implícito de deseo. ¿Te suena? Sí, claro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? O sea que este tiempo de la Semana Santa es bueno ver, ¿no?, que este es el momento central, cuando Jesús nos salvó, cuando Jesús venció el pecado y la muerte. Y ahí es bueno aplicar estas palabras de San Pablo, ¿no? Como la muerte había entrado en el mundo a través de Adán, y Jesús es el momento central en el que cambia lo que estaba cerrado, ahora está abierto. De ahora en adelante tenemos acceso a ser hijos de Dios. Y por eso celebramos la resurrección con tanta alegría. Celebramos tanto la muerte de Jesús, porque ahí venció el pecado, pero sobre todo la resurrección, porque con ello vemos que Jesús venció a la muerte. Habiendo vencido al pecado, el amor de Dios es más fuerte que el pecado y por eso no puede ser derrotado por la muerte. Vive ahora para siempre. O sea que el tema central de la Semana Santa es la redención, ¿no? Nuestro Dios ha bajado a salvarnos, a abrirnos las puertas, a devolvernos la dignidad de hijos de Dios, de miembros de la familia, aunque ahora tenemos que responder a toda esa gracia intentando, ¿no?, vivir lo mejor que podemos, levantándonos cada vez que caemos. Pero es bueno saber que la guerra ya ha sido ganada. Estaba hablando con el padre Michael de algo y recordaba
un libro, una biografía de un general americano muy famoso en la Segunda Guerra Mundial que se llama Douglas MacArthur, el que liberó a las Filipinas y invadió Japón y todo eso. Y Douglas MacArthur era un tipo muy arrogante, que no había quien lo aguantase a veces, ¿no? Pero él salvó muchas vidas humanas, porque en vez de utilizar el ataque frontal contra los japoneses, cada vez que quería conquistar un nuevo territorio, lo que hacía es mandar con los barcos y los aviones un gran número de soldados que se situaban en una base entre los japoneses y Japón. Los llevaba con avión y con barco, tenía esa superioridad. Y entonces, desde esa base, construía un aeropuerto y con ese aeropuerto hundía todos los barcos que venían a abastecer a los japoneses. Con lo cual, aunque no habían luchado una batalla frontal, él decía, ya están vencidos. Todo lo que queda ahora es a mop-up operation, como se dice, una operación de fregado, de simplemente quitar el polvo, ¿no? Y bueno, unos de los generales decían, pues tenías que... Pero es cierto, ¿no? Una vez él ha conseguido cortar el suministro del enemigo, la batalla ya está ganada. Y es bueno decir, una vez que Jesucristo ha ganado el pecado y la muerte, la guerra ya está ganada. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que no se van a dejar morir, muchos de los japoneses, ¿no? O sea que estamos todavía en la lucha, pero es bueno saber, Jesucristo ha ganado la guerra. Todo lo que tenemos que hacer es dejarnos, que nos vaya abriendo el camino con la gracia que nos da, levantándonos cada vez, pero con ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Sí. Perdón que vuelva a lo mismo. No, para eso estamos. No me quedó muy claro entonces dónde quedan las buenas obras, dónde quedó el buen samaritano que lo hemos estudiado tantas veces. Las buenas obras tienen dos importancias muy grandes. Las buenas obras son preparación para la gracia. Es que muchas veces a los que hacen buenas obras, Dios entonces les da la gracia. Y las buenas obras son la respuesta apropiada a la gracia. O sea, que una vez nos damos cuenta que Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, ahora entonces estamos mucho más motivados para hacer esas obras buenas. Pero para los que no creen en Jesucristo, las obras buenas son preparación para la gracia. Es algo que les va acercando poquito a poco a ese ideal que Jesús nos hace presente y uno va abriendo su corazón. O sea que si uno sigue así, buscando encontrar a Jesucristo, si no, cuando uno llega al cielo, se da cuenta que es precisamente todas esas buenas obras en las que ellos han abierto el corazón para que Jesucristo pueda entrar y llenarlos del amor de Dios completo. O sea, preparación y manifestación de la nueva vida que Dios nos ha dado. ¿Qué hora es? 51, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta más? No, yo quiero decir solamente a ver si entendí esta maravilla. El hombre fue creado para tener vida eterna. Sí, señora. Entonces, con el pecado, el hombre muere. El hombre pierde el acceso a la vida eterna. Pero entonces viene Jesucristo, y Jesucristo es la puerta que nos dejará entrar para tener la vida eterna. Es la puerta, Jesucristo es la puerta o abre la puerta o nos devuelve la dignidad que habíamos perdido. Sí. Y cuando nosotros entendemos la importancia de la obra de Jesucristo, estamos alcanzando el derecho a la vida eterna. O sea, la gracia es como una semilla que se planta y va creciendo hasta convertirse en un árbol grande. Cuando un niño es bautizado, ya tiene el principio, ya tiene la salvación, pero todavía no tiene todo el fruto de la salvación.
Es cuando crece que uno da todo el fruto. O sea, que cuando uno se convierte en buen cristiano, que se comporta como el buen samaritano, es entonces lo que le llama San Pablo crecer hasta la plenitud y la madurez de los hijos de Dios. Ya al entender a Jesucristo, al conocer a Jesucristo, ese mismo conocimiento nos va llevando a la gracia, a buscar ser buenos, a buscar ser mejores cada día. Entonces, pero no basta conocer a Jesucristo, hay que recibir el bautismo. O sea, hay que recibir las maneras en las que Jesucristo quiere hacerse presente. O sea, uno tiene que conocer, creer en Jesucristo y luego recibir. En vez de decir, pues ahora ya con esto yo voy, sino ir recibiendo la ayuda que Jesús nos da a través de la Eucaristía, de la confesión y de los otros sacramentos. es la presencia de la Iglesia. La Iglesia, esto es. La Iglesia continúa haciendo presente a Jesús en la palabra y en el pan. O sea que lo has entendido muy bien. Creo que sí entendí. Muy bien. Última pregunta, si es que la hay. Mabel, seguro que tienes alguna pregunta. O sea que la Semana Santa es un momento en el que vemos el peso del pecado, no tanto del pecado original, de los pecados de los hombres, pero es bueno recordar que todo eso ha llevado a la muerte